Bueno, pues aquí estamos en el Obrador d'Aula en Pontevedra, que ha sido una entrevista súper improvisada. Muchísimas gracias por la flexibilidad y el interés en apoyar el proyecto Facta Travelers. Y estamos con David, que nos va a explicar un poco lo que es la historia del proyecto, cómo empezasteis, por qué, si hay celíacos o no en la familia, etc. ¿Qué producís también? Porque veo que tenéis un surtido muy amplio de panes, de tipos de harinas, también de bollería, etc. Así que... Pues a ver, esto empezó después de visitar, ir a cualquier restaurante, ir a cualquier cafetería a desayunar y con Paula, mi pareja, que es celíaca, pedir cualquier cosa y te pusieran lo que te pusieran, ella nunca lo podía tomar. Ya. Te ponían ¿Por contaminación o por gluten? Te ponías un café, te ponían churros, no los puedo tomar. Le ponen un trocito de bizcocho, no lo puedo tomar. Vas a comer en un restaurante, mira, yo soy celíaca, ¿qué opciones tienes? Ensalada. Ensalada y ojo con las salsas. O pollo plancha y cosas así, ¿no? Muy básico. Sí. Y de postre, ninguno. Y aún así, muchas veces con las ensaladas o con el pollo a la plancha, pues había contaminación cruzada. Vas a sitios, se ve que hay poca cultura en la hostelería, lo siento, pero es que es verdad. Hay gente que tiene poco conocimiento nos hemos encontrado con respuestas del tipo, no te preocupes, que está hecho con aceite de girasol. Entonces, claro, con esas respuestas ya dices, vale, mejor no como. Entonces, yo vine a montar un negocio, no tenía claro de qué, pero encontrándonos con ese problema y con la casuística de que en Pontevedra no había ningún obrador sin gluten. Pues eso es el primero y el único. Muy bien. El primero y el único. Empezamos en el 2001, en 2021, ¿verdad? Y bueno, y seguimos aquí. Bueno, muy bien, y además tenéis todo muy bien montado. Fue una inversión grande, la verdad. Estamos, el 50% fueron ahorros, el 50% un crédito, que seguimos pagando y seguiremos pagando bastante tiempo, pero ha merecido la pena. La clientela es muy agradecida porque al encontrarse con que no hay otra opción, no hay otro sitio, y en eso hemos querido también responderles, pues haciendo mucha variedad. Tenemos pan de algarroba, tenemos de té, tenemos de trigo sarraceno, tenemos con cúrcuma y pimienta, pan de carbón, tenemos con arroz integral con chía, y luego de precios de todo tipo, porque sabemos que es un producto caro, porque la materia prima es cara. Entonces hacemos barras de 250 gramos, hacemos bollitos de 80 gramos, para que todo el mundo pueda acceder a productos sin gluten. Pues me contabas que hacéis distintos tipos de panes, distintos tipos de cereal, etc. ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Empezasteis desde cero ya con todos estos? ¿La habéis ido incorporando? Háblame del pan de carbón, porque me has dicho antes que iba muy bien para... En un ratito saldrá. El pan de carbón es harina de arroz y harina de lentejas y lleva 3 gramos por kilo de carbón activado. El carbón activado es el mismo que se utiliza para limpiar la cara o para los filtros. Vale, por supuesto de uso, o sea, de que se puede consumir, apto para el consumo. La función del carbón activado es absorbe todas las impurezas, ¿vale? Pero el cuerpo no lo absorbe, el carbón activado, con lo cual los pulsas con las heces, pues junto con los excesos de alcohol, es bueno para la resaca, es bueno para los gases, es bueno para el dolor de estómago, y no le aporta sabor, o sea, sabe a pan. Cuando ves el pan negro te imaginas un sabor extraño. Y es todo el negro, completamente. La corteza, la miga, todo. En un ratito lo verás, pues saldrá y negro, completamente negro. Perfecto. ¿Cómo llegamos a estos tipos de panes? La verdad es que al principio pedimos la asesoría de Paula, que es mi socia y mi pareja. Sí que había hecho ya cursos de panadería. De acuerdo. Y además es celíaca, con lo cual está muy concienciada con el tema. Y yo no tenía ni idea. Entonces pedimos la asesoría de un profesor del Instituto de Formación Profesional de Pontevedra. Estuvo aquí 2 meses enseñándonos a hacer todo. De acuerdo. Luego, una vez teníamos el local ya operativo, estuvimos un mes entero a puerta cerrada con ensayo y error. Este sale bien, este sale mal, este crece, este no crece. Cuando empezaron a salir las cosas bien, empezamos a regalar todo el producto que salía. Íbamos por todos los negocios del barrio, pues regalando los panes, regalando los bizcochos para que la gente lo probara.
Muy bien. ¿Qué nos hemos encontrado? Con que muchos de esos negocios que íbamos dio la casualidad de que muchas personas eran celíacas. Entonces ya son clientes fijos y luego los que no tenían ningún tipo de intolerancia los hemos ganado pues porque le ha gustado el producto. Y también por el boca a oreja, supongo, porque por ejemplo yo llegué a vosotros a través de otras personas celíacas que me han dicho: Santi, si vas a Pontevedra, ves al Daula, porque el pan está riquísimo y sobre todo es el único obrador 100% sin gluten. Eso es. Muy bien. También una idea inicial, yo no lo tenía del todo claro, porque llamé a la Asociación Gallega de Celíacos para informarme cuántas personas había. O sea, cuántas personas son celíacas. Me dijeron que entre el 1 y el 2% de la población. Pero diagnosticados parece ser que más del 70% está sin diagnosticar. Sí. Entonces yo tenía miedo de restringir demasiado nuestro público objetivo. Y al final resultó lo que tú dices, que gracias al boca a oreja viene gente de Coruña, de Santiago, de Villa García, de San Celso, de Portonovo. Cada vez en verano que vienen muchos turistas de Barcelona, de Madrid, de San Sebastián. Otra sorpresa que nos llevamos con gente que venía de fuera es que en ciudades como San Sebastián, Málaga y Valencia hay solo un obrador o ninguno. Son ciudades muy grandes comparado con Pontevedra, quizás, ¿no? Con los San Sebastián, aparte de tener 4 veces más población que Pontevedra, tiene un poder adquisitivo muy alto. Sí, exacto. Sería desde luego, si conociera un business angel, sin lugar a dudas, para crecer allí, montaríamos más obradores en otras capitales. Muy bien. Y aparte de vender aquí, veo que también enviáis ayer, esta señora se lo llevaba a Lugo, a gente que lo envía luego a Tenerife. ¿Cómo hacéis? Porque antes me has dicho que en 10 horas está en cualquier lugar de península. Sí. Trabajamos con Tipsa, un servicio de mensajería. Ellos tienen un servicio de 10 y 12 horas. ¿Vale? Te llega, si vives en la capital de provincia, en 10 horas, desde que sale del horno hasta que llega a su destino, han pasado 10 horas. O sea, llega fresco todavía. Llega totalmente fresco. También es verdad que trabajamos con panes que duran 4 y 5 días, frescos completamente. Sin nevera o congelar. Sin nevera ni nada. En bolsa de papel, en la que va cerrada, se conserva perfectamente. Y todo es congelable. Y al descongelar no se desmiga ni se pone como una piedra, que es lo que suele pasar cuando vas al restaurante y pides pan sin gluten. Sí, o que te lo traen que todavía está medio congelado a veces. Sí. Y el dulce aguanta todo una semana perfectamente, no utilizamos ningún tipo de conservantes. De acuerdo. Y veo que hay mucho chocolate también. El brownie que probé ayer está riquísimo. La pantera del color ya llama la atención, ¿no? ¿Y qué más tenéis? Gracias a Paula, que aparte de que ella siempre se le dio muy bien la cocina, pues le gusta. Y cuando es tu propio negocio, pues lo haces con cariño. Claro. Con cariño y con ingredientes de calidad. Por ejemplo, lo que dices del chocolate. El chocolate, trabajamos con un chocolate belga, una bolsa de 10 kilos cuesta 120 euros. ¡Wow! Claro, con lo cual, el por qué yo intento justificar nuestros precios, que aún así luego, examinando la competencia, incluso somos baratos, pero trabajamos con productos muy buenos. Bueno, al final esto también os da un nombre y fideliza y os trae nuevos clientes, ¿no? Y aparte del pan de carbón, ¿algún otro producto que te gustaría destacar o que sea vuestro favorito? Sí, con la misma masa que el de carbón lo hacemos con cúrcuma y pimienta negra. También intentando buscar propiedades beneficiosas que tengan nuestros panes. Por ejemplo, la algarroba es rica en antioxidantes y hierro. El TEF es alto en proteínas y bajo en hidratos. El carbón es un depurante del sistema digestivo. La cúrcuma es un antiinflamatorio y es un analgésico natural. La cúrcuma mezclada con un poquito de pimienta negra. La cúrcuma sin pimienta no hace ningún efecto. O sea, es la mezcla entre estos dos ingredientes que es beneficioso. Son 5 gramos de cúrcuma y medio de pimienta negra por kilo para activar la curcumina. Wow. ¿Y cómo llegáis a todo esto? Porque eso aquí hay que investigar. Paula es una auténtica experta, sobre todo en naturopatía. Claro. Ella se cuida mucho a base de investigando y de años que tiene ya ella de experiencia. Muy bien. Una vez, dato curioso, intentando ampliar la variedad, hicimos un pan de pimentón,
azafrán. Wow. Era rojo, completamente rojo. Entonces lo hicimos, lo pusimos a la prueba, lo regalamos, lo pusimos a prueba al público. Riquísimo. Todo el mundo, oye, mañana encargo. Perfecto. Llamamos a un proveedor, mira, queríamos medio kilo de azafrán. Pues muy bien, son 350 euros. Vale, pues mira, no se va a poder hacer pan de azafrán porque saldría carísimo. Pero con eso te quiere decir que investigamos y probamos nuevos ingredientes, siempre eso, buscando el sabor. ¿Hacéis productos de temporada? Por ejemplo, hace poco era Halloween. ¿Hacéis algo para Halloween o con formas? En Halloween, bueno, se hacen... Sí, lo típico, pues con decoración de calabazas, de brujas. En Navidad, por supuesto, las roscas, el pan de Navidad. Sí, en la vida hay... porque jugáis con distintas almendras, ¿no? Y al final no es una sola harina, sino una mezcla. Eso es. Tenemos harina molida, tenemos harina laminada, tenemos harina en grano, o sea, harina almendras, perdón, y también los frutos secos con los que trabajamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Trabajamos con un muy buen producto y el resultado pues se nota. Perfecto, y he visto también que tenéis como bizcochos con frutos rojos, de chocolate con nueces, etc. Y esto al final, ¿hacéis la producción cada día? Es decir, ¿abrís por la mañana para vender y producís por la tarde? ¿O? Entramos a trabajar a las 3 de la mañana. ¡Wow! Producimos hasta las 9, 10 u 11, según la cantidad de encargos y de pedidos que tengamos. Porque es lo que estáis haciendo ahora. Eso es, salimos de fondo el trajín de la panadería. En teoría, hace 2 horas que debería haber estado apagado ya los hornos, pero seguimos. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Al final trabajamos 12, 14 horas diarias. Y están arrancando, ¿no? Un proyecto como este, que lleváis 2 años, también venimos de una época un poco rara a nivel de económico, ¿no? Con ilusión se hace todo. Yo toda la vida he sido asalariado, he trabajado en grandes empresas. Y en una multinacional, cuando surge un problema, no lo afrontas con tan buen gusto como cuando eres tú el propietario de la empresa. Con un problema en tu negocio solucionado es una gran satisfacción, y un problema solucionado en una multinacional... Quizá no porque tienes otro detrás, ¿no? Eso, tiene otro detrás y nadie te va a dar una palmadita a la espalda. Además, de tu propio negocio tienes el corazón y el bolsillo. Eso es. Bueno, pues más vale que lo soluciones el problema. Exacto. Muy bien. Pues no sé si quieres explicar cómo podemos contactar con vosotros para reservar producto, para que nos lo enviéis, y así ya, si quieres, cerramos la entrevista. Sí. O si quieres comentar cualquier otra cosa, siéntete libre de... Bueno, de momento decir que sí, para que operemos con nosotros a través de WhatsApp o de teléfono en el 604-016-041, ¿vale? Y para recibir pedidos a domicilio a través de nuestra página web www.daula.es. Allí pueden ver todos los productos con ingredientes, pesos, precios, valores nutricionales. Y como dijimos antes, en 10 horas lo tienes si es capital de provincia, 12 si estás a más de 25 kilómetros de la capital de provincia. Muy bien. Pues David, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la flexibilidad dentro del trajín de este día a día, y espero que os vaya muy bien y que si algún día voy a San Sebastián o a otra ciudad grande, haya una hora para poder disfrutar de vuestros productos. Muchas gracias a ti.